la provincia. Quiero comentarles en principio que estamos hablando de una interrupción legal del embarazo, un consenso que ya está escrito en nuestro Código Penal desde 1921. No es la ampliación de derechos de la ley 27.610 del 30 de diciembre del 2020, en la que el aborto es legal en nuestro país hasta la semana 14 sin que la persona gestante tenga que invocar ninguna causal. El caso del que estamos hablando ya estaba incorporado en nuestro Código Penal, sigue en nuestro Código Penal con causales. Después de la semana 14, las personas gestantes pueden solicitar la interrupción del embarazo si existen causales que son muy claras dentro del Código Penal. Esto es, si el embarazo es producto de una violación o si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Este es el caso en el que estamos. Estamos en este inciso de la ley, lo que muchas veces se conoció se llama aborto no punible porque no tiene ninguna pena, es totalmente legal, se puede realizar después de la semana 14. Los médicos tienen una guía de trabajo para este tipo de casos, hay guías y protocolos que tienen resolución del Ministerio de Salud de la Nación, incluso nosotros tenemos la provincia de Salta una adhesión al protocolo nacional y todos esos pasos se dieron. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Los pasos son que una persona mayor de edad, como se dio en esta situación, se trasladó más de 50 kilómetros desde su lugar de residencia hasta el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y allí pudo tener acceso. Para tener acceso a este tipo de abortos, primero tuvo una entrevista con una psicóloga, luego tuvo una entrevista con una trabajadora social, luego este caso fue llevado a consideración del director del hospital, y una vez que todo eso sucedió, se procede a garantizar el derecho. También es importante comentar cómo se procede a garantizar ese derecho. Ajá. El aborto en estos casos es medicamentoso, Sandra, Marcelo, Sí. están presentes, la audiencia, se realiza con pastillas. Sí. Esto hace que la persona, al ser un aborto que la persona toma pastillas de por sí, tiene que ponerse las pastillas debajo de la lengua, sostenerlas casi media hora, luego tragarlas, además de haber firmado un consentimiento informado en la historia clínica, la persona hace todo un procedimiento para llevar adelante su decisión, con lo cual es medio complicado un poco lo que está sucediendo respecto de me arrepentí, la médica me lo hizo igual, ¿no? Claro. Claro, en ese sentido, Mónica, también te queríamos preguntar, aprovechando la ocasión, si familiares de esta joven tienen derecho a hacer una denuncia judicial como la que hicieron. ¿Basados en qué? Porque ella fue voluntariamente, esta joven de 21 años fue voluntariamente, como lo decías al comienzo, bajo el amparo de la ley, decidió hacer este aborto. Y después, tras realizar esta práctica legal, la familia, una de las tías, hace una denuncia. ¿Cómo se entiende este procedimiento? ¿Y por qué el juez lo toma, Mónica? Eso es lo que estamos tratando de también explicarle a la gente. A veces queremos explicar lo inexplicable, eso es lo que sucede. Porque la gente está así en general la población se confunde con tanta información cruzada. Por un lado decir que la ley es muy clara, que la ley le da, nosotros los abogados hablamos de quién es el sujeto del derecho, y el sujeto de tomar la decisión del aborto
es la mujer o la persona gestante. Nosotros hablamos de personas gestantes porque hay personas que aún teniendo la capacidad de gestar no se consideran mujeres, como los varones trans o las personas no binarias. Entonces hablamos de mujeres y personas gestantes. La ley es explícita respecto que no puede obstaculizar un tercero esa decisión. Claro. Ese tercero, el paciente, un novio, como ya nos ha sucedido en la provincia de San Juan y en Salta, que quieren obstaculizar la decisión de la persona que es la única que tiene derecho a tomar esa decisión sin que nadie la abrume, además, ¿no? Pero también hay otras cuestiones graves en este proceso, que es cómo se enteró la familia, porque ella no quería que se entere la familia, evidentemente, claro, ¿no? Porque se trasladó sola hasta un hospital a 50 kilómetros y habló con los médicos. Lo que pasa es que hay médicos que son objetores, que pueden ser objetores, lo que no pueden es romper la confidencialidad de lo que le está diciendo su paciente. Claro. Eso es lo que ha sucedido. Los médicos objetores del hospital de Tartagal directamente llamaron por teléfono a la familia para decirle: acá está tu sobrina queriendo abortar. Entonces ahí se arma todo esto. Y incumplieron con el artículo 5 de la ley, ¿no? Incumplieron con el artículo 5 de la ley, donde habla de la privacidad, de la confidencialidad. Exactamente, exactamente. Y de la transparencia activa que tiene que tener el profesional médico. Tiene que decir: yo soy objetor, hay otra persona que no es objetora y nada más. No tiene que hacer más nada. Entonces, la médica, la objetora, la psicóloga, la trabajadora social, el equipo interdisciplinario lleva adelante la práctica. Y también, como decíamos recién, ¿no? Acá lo alarmante y totalmente preocupante para nosotras siempre, y no es la primera vez que nos sucede, es que la justicia salteña haga lugar, o sea, es como que nos tenemos que estar cuidando de la justicia. O sea, además que están los objetores, los médicos objetores, nos tenemos que estar cuidando de que la justicia en cualquier momento te arma una causa y te mete preso. Esto es pero siempre es muy alarmante, porque ninguno de nosotros como ciudadanos de este país queda liberado de que le armen una causa y te metan preso cuando uno ve estas cosas, o sea, entonces tenemos que salir a defender primero la división de poderes, porque hay un Congreso Nacional que dictó una ley, que fue la ley más debatida de la historia, junto con la ley de medios de comunicación, un ejecutivo que ha promulgado esta ley y un poder judicial que lo que tiene que hacer es aplicarla, dejar que la apliquen. Entonces, bueno, esta es la situación hasta hoy. Ahí sentimos. Bien, ¿vos estás como dentro del grupo de feministas o estás representando a alguien en este sentido? Nosotros somos un grupo de abogadas feministas que estamos acompañando el patrocinio directo que está haciendo el doctor Cristian Villagrán en la ciudad de Tartagal. Ajá. Bueno, ¿cómo sigue el tema? ¿Cómo crees que sigue? Porque hablamos con el gerente del hospital, por ejemplo, entendemos su actitud, estaba un poco a la defensiva por la manipulación informática que hizo los medios de comunicación, sabemos cuáles, inclusive cómo desinformaron de alguna forma, y también sabemos cómo se expuso ideológicamente a través, por ejemplo, de ciertos diputados en la Cámara Legislativa, la Cámara Baja de la provincia de Salta, ¿no? Y cómo hoy inclusive estos legisladores acompañaban la protesta de pañuelos celestes frente al Hospital Juan Domingo Perón. Entonces él fue muy cuidadoso con no decir prácticamente, no dar muchos datos, sobre todo porque está la justicia de por medio, ¿no? Así que la idea nuestra era aclarar un poco a la audiencia todo este aspecto legal, sobre todo de la denuncia, de la demanda, cómo puede ser que esta niña, esta joven mayor de edad, se presentó, requirió de este proceso legal, lo llevó a cabo y después hace una denuncia también.
sea, no queda muy claro, lo que decías, no queda claro, ¿no? Claro. Bueno, ustedes saben, el aborto es un estigma en nuestra sociedad, no solamente en la Argentina, prácticamente en el mundo entero. Sin embargo, es una práctica que las mujeres realizamos, es un evento obstétrico que las mujeres viven en su gran mayoría, así como parir y también abortar. Y hay algunas que no lo viven nunca. Pero en un pueblo, como son los pueblos nuestros, en las provincias, que exista este señalamiento hacia una persona joven, además, aunque sea mayor de edad, es muy joven, y además con seguramente muchas vulnerabilidades sociales y psicológicas, por los cuales las propias, con un daño psicológico, no porque tiene alguna cuestión psicológica, sino porque hay un sufrimiento en la situación que está viviendo que trae tranquilidad interrumpir el embarazo. Entonces, todo esto que le viene sucediendo a ella, yo digo, ¿saben qué nos pesa a nosotras? A mí por lo menos y a muchas de nosotras se nos estruja el corazón, porque sabemos que ella está viviendo, es la más vulnerable de todas, está viviendo una situación de mucho tironeo, de los tíos que le dicen, de los antiderechos que le dicen, que la llevan, que la traen, que la hacen denunciar en otro lugar que no es el tribunal, que cuando tiene que ir al tribunal dicen, no, ella no puede declarar porque no se siente bien. Entonces, todo es una serie de situaciones que decimos, ¿qué cosa, no? A esta gente no le importa nada el sufrimiento del otro. Dice que se presentan por los niños por nacer, pero no le importa ni un poco lo que está sufriendo una persona joven que de motus propio llegó hasta un hospital a pedir un aborto y que seguramente va a quedar señalada por unos y por otros dentro de la comunidad donde vive. Entonces, bueno, ojalá que sepan las personas que nos escuchan que este es un derecho en nuestro país, que la médica que está trabajando en Tartagal es una leona, es una médica recibida con honores en la Universidad de Buenos Aires, que ha hecho su residencia en el Hospital Posadas, en Buenos Aires, que teniendo muchísimas posibilidades ha decidido ir a trabajar a un hospital donde el 90% de la población es perteneciente a pueblos originarios. Es uno de los lugares con mayor diversidad étnica, originaria, indígena en nuestro país. Así que todo esto que ella ha decidido en su vida, la quieren disciplinar. No la están disciplinando. No la están disciplinando. Y justamente, pero bueno, hay mucha gente sufriendo en este momento. Mónica, a nivel personal te hago esta pregunta, ya no es legal, salimos de ese ámbito. ¿Vos creés que fue con intencionalidad toda esta movida? Porque viene de hace 2 semanas, la presenta un grupo de diputados que sabemos que su ideología es de pañuelos celestes, es antiabortista, más inclinada a la derecha, y de golpe se levanta todo un movimiento y empieza una serie de acusaciones en torno a este caso particular, ¿no? Con cierta intencionalidad para poner en jaque una ley que nos consiguió a todas las del oleaje verde, me incluyo, tanto conseguir, ¿no? Tantos años de pelearla, como 10 años, para que finalmente se trate y se promulgue como una ley que beneficie a todas, hasta tanto tengamos, por ejemplo, que se cumpla la ley de educación sexual integral en las escuelas como corresponde, que no sucede, que se difunda, por ejemplo, el tema hay una ley del año 96 que nombrábamos acá, no recuerdo el número, seguramente vos sí, que provee de anticonceptivos de manera gratuita en todo el país a todas los jóvenes, mujeres, sin discriminación de sexo o identidades sexuales, que vayan y se aproximen a un centro de salud, por ejemplo. Y esto no está difundido, ¿no? Es como que sigue
siendo polémico todo lo que tenga que ver con elección sexual, con identidad sexual, con reproducción, con lo que vos decías fundamentalmente, con el aborto y con las elecciones. Es como que no estamos todavía en una sociedad que quiera esta equidad de alguna manera. Bueno, es así. Todo este grupo, especialmente en Salta, nosotros nos conocemos tanto. Yo, como siempre digo, no tengo 15, ya he militado mucho esto. Nos encontramos cuando militábamos justamente o activábamos que se cree el programa de salud sexual y reproductiva que nos entrega anticonceptivos, y estos grupos nos decían que no podíamos usar anticonceptivos, que no podíamos ni siquiera utilizar el preservativo, nos decían que todos los métodos anticonceptivos eran abortivos, que bueno, luego logramos eso, luego logramos la ley de educación sexual integral y ellos salieron a decirnos: con mis hijos no te metas, sí. No aceptan la educación sexual integral, mintieron durante los debates del 2018 y del 2020, especialmente en el 2018, donde decían: no, nosotros lo que queremos es educación sexual integral. Bueno, no querían educación sexual integral, están en contra de la educación sexual integral. La verdad que son, yo particularmente, como vos me decías, a nivel personal, la pregunta a nivel personal, yo, como digo, he militado, he luchado muchos años, he estado en aquel mayo del 2005 en Córdoba, cuando creamos la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque tengo esa suerte en mi vida de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y yo he visto que aún con un gran avance de la derecha, que más bien se sacó la careta en este sentido, nosotras seguimos avanzando. Nosotros, nosotras y nosotros. Seguimos avanzando. Bien, ustedes saben que soy de una organización, Católicas por el Derecho a Decidir. Nos dijeron que porque había un papa argentino no íbamos a tener aborto. No fue así. Entonces, nosotras tenemos muchos avances en derechos, tenemos que sostenerlos. Hoy estamos sosteniendo la educación gratuita y la salud gratuita. Parece mentira, pero estamos sosteniendo cosas grandes, grandes. Además, sostenemos ESI, sostenemos aborto. Esta gente está embarcada en un proyecto político mucho más grande, en el que en el medio además existen estas cuestiones que tienen que ver con imponernos una moral sexual que no sé si ellos la llevan adelante. Claro. Marcelito, ¿querés hacerle alguna pregunta a Mónica? Porque nos quedan 4 minutitos. No, simplemente la verdad que hoy fue un día bastante interesante de aprendizaje, ¿no? Con gente, yo diría, grosa, por así decirlo, ¿no? Que está en el tema. Realmente, doctora, yo la escuchaba atentamente todas sus palabras y creo que es una gran verdad. Yo creo que fundamentalmente tenemos que generar un verdadero cambio cultural, ¿no? Así es. Yo creo que cuando generemos ese cambio cultural, donde tengamos conciencia de la importancia que son todas estas normas, creo que vamos a ir por buen camino. Sí. Fíjense, Marcelo, que estos grupos quieren frenar ese cambio cultural y como no tienen con qué, mienten. Totalmente. Están diciendo, así mienten. Listo, no se hacen problema. Nosotros hacemos un poco de problema para mentir, pero no se hacen problema. Están diciendo, por ejemplo, en este caso, que la llevaron a un quirófano. Nunca existió un quirófano, claro, porque el aborto se hace con medicamentos. Nunca existió un bebé llorando que la médica lo asfixió. Eso están diciendo. Un aborto es un aborto.
el Ujú. feto se expulsa muerto. Aparte Entonces, las declaraciones, con declaraciones muy fuertes, ¿no? Que atentan Sí, muy fuerte. y que han generado un poco de miedo, temor. O sea, Mm. yo creo que esa es la intención, ¿no? Generar el Ujú. miedo, el temor, y de alguna manera esa forma de temer, ¿no? A algo que si se quiere es algo natural, el sentido de que uno pueda elegir y tener la opción, ¿no? Sobre su Ante, propio cuerpo, claro, exactamente, exactamente. totalmente, totalmente. Mirá, me parece también un programa interesantísimo donde hemos tratado temas muy, pero muy polémicos. Hace ratito con Ana Pérez de Klerk también, sobre todo por los feminicidios. O sea, es todo un combo, no es una sola temática y todo va de la mano. Así que, Mónica Menini, realmente para nosotros fue un placer tenerte acá, compartir este espacio. Y lo que resta del año, Rocío Méndez